No gold is not enough. Bienvenidos al canal del Grupo de Estudio Hormigas Neotropicales. El día de hoy presentaremos la charla Hormigas Afrotropicales, estado actual del conocimiento, la cual estará a cargo de Kiko Gómez, investigador independiente, miembro de la Asociación Ibérica de Mirmecología. Síguenos para más contenido relacionado con hormigas y no olvides suscribirte. Kiko es ingeniero náutico, trabaja controlador en Barcelona. Kiko lleva muchos años en el estudio de las hormigas y, como lo había mencionado, tuvo 15 años al lado del doctor Javier Espadeler en el estudio de las hormigas de la península ibérica. Kiko ha desarrollado muestreos en Ghana, Senegal, Costa de Marfil, entre otras partes de África. Desde el 2019 viene colaborando y trabajando fuertemente con las hormigas afrotropicales. Es un colaborador activo de la página web y también participó en la fundación de AMAP, que creo que son páginas que todos conocemos. Y es la persona que es la encargada de tener como al día y la actualización de la página de la actualización de la información de hormigas afrotropicales en AmWiki. Kiko acaba de terminar la revisión del género Enictus. También ha colaborado con Paco Ita y Peter Hawkins en la descripción de algunas especies, tanto de Parasicia como de Pristomirmex. También Kiko está en estos momentos trabajando en un catálogo de hormigas afrotropicales con alrededor en estos momentos de 5.000 de 5.000 registros para África y está revisando algunos de los museos donde hay como más representatividad de hormigas de África. La idea de Kiko es también desarrollar muestreos anuales en el África y en algunas partes. También ha colaborado en la identificación de algunas hormigas de Uganda y de otras partes del África. Entonces, creo que es algo corto para hablar de Kiko, pero es para que se hagan como una idea que a pesar de que Kiko es ingeniero aeronáutico y se desarrolla en su profesión, también es una persona que está completamente dedicada al estudio de las hormigas y que ha hecho muchas contribuciones y que es una de las personas que en el momento tiene una idea más grande de lo que son las hormigas de África. Entonces él viene hoy con su charla a hablarnos de hormigas afrotropicales y el estado actual del conocimiento. Entonces, bienvenido, Kiko. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Es un placer para nosotros tenerte aquí compartiendo con información sobre las hormigas afrotropicales y un placer hacer este viaje desde el neotrópico hacia el afrotrópico y conocer un poco de esta diversidad. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias, Brandon. ¿Me escucháis bien? Sí, Kiko, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, antes de nada, comentaros que yo llevo trabajando en hormigas afrotropicales 5 años y ojalá esta charla lo hubieran podido dar los verdaderos expertos, pues por supuesto Brian Fisher, Barry Bolton, Paco Ita, Peter Hawkes, esta gente que son verdaderos monstruos del África tropical y que son los que realmente saben. Yo llevo 5 años trabajando intensamente. Hasta el 2010 estuve trabajando con el doctor Xavier Espadaler en temas del norte de África y de Europa. Tuve que dejar las hormigas durante 3-4 años por temas personales y cuando lo retomé tenía que decidir a dónde ir. Y bueno, decidí que las hormigas africanas serían interesantes y me puse con ello. Entonces, lo que os voy a contar son cosas desde mi experiencia personal. Yo os digo, ojalá esta charla lo hubiera podido dar cualquiera de estos super mega monstruos. Yo os voy a contar lo que yo he deducido de cómo están las cosas en mis 5 años de trabajo y lo que se puede hacer para mejorarlo. En particular, en las cosas que en particular yo, junto con esta gente, pues estamos trabajando. Agradeceros la oportunidad. Muchísimas gracias por poder hablar con vosotros. Sois un grupo a imitar, de verdad, y la gente que estoy viendo que está en el chat, yo estoy ahora absolutamente abrumado de la cantidad de conocimiento que tenéis ahí. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, os empiezo a comentar. Hormigas afrotropicales. ¿De qué estamos hablando?
La región afrotropical, como veis ahí, es el continente africano por debajo del Sáhara. Es una región muy amplia, con muchísimos climas, ahora lo veremos. No estamos contando Madagascar, no estamos contando, hay gente que cuenta ciertas islas que están entre Madagascar y África, ya no se consideran, y parte de la península arábiga antes se consideraba, ahora tampoco. África es muy grande y está norte-sur, entonces tiene gran variedad de climas. Rusia es muy grande, pero está este-oeste, entonces no tiene gran variedad de climas. Climas que van de todo tipo. Tiene hasta en el pico una pequeña región mediterránea, allí en el Ciudad del Cabo, selva tropical, estepas, absolutamente de todo. Si juntamos las dos variables, que es muy grande y que es muy diversa, muy grande, ¿cuánto de grande? Pues tiene unos 20 millones de kilómetros cuadrados. Si a Sudamérica le unimos México y Centroamérica, estamos hablando de que tienen más o menos la misma dimensión, unos 20 millones de kilómetros cuadrados. La otra gran zona biodiversa, que es la Himalaya, es menos de la mitad. ¿Es biodiversa? Si recogemos hormigas en África, ¿vamos a tener grandes números de especies o no? Bueno, he intentado comparar. Esta charla nace de una charla que hice para la IMLA, la Asociación Ibérica de Microbiología, entonces lo comparaba al principio con fauna europea. En Europa, en las zonas más altas tienen este número. En unos muestreos que hicimos en el Pirineo, en Planes de Son, con el doctor Xavier Espadaler, recogimos 55 especies en unos muestreos que fueron por unas 2 semanas. En la zona más biodiversa de la península ibérica, que es de las más biodiversas de toda la región paleártica, pues son unas 87 en Sierra Nevada. Esto es muestreos a lo largo de todos los años. Quiero decir, es muy difícil que haya más especies que 87, 100, si nos ponemos muy, muy optimistas. Esto comparado con zonas de Sudamérica, por ejemplo, en las charlas que dieron en la IM, para una parcela salían, pues eso, del orden de 80, 100 especies. He buscado alguna comparativa. Perdón por estos números, seguramente vosotros tenéis muchos más números en la cabeza de biodiversidad. Pues lo normal es encontrar en una sola parcela pues el orden de 100 especies. Estamos hablando de ese orden de magnitud. En las zonas más biodiversas del mundo, donde más se ha encontrado, por ejemplo, este muestreo de las Lambir Hills en Borneo, bien muestreadas durante mucho tiempo, muestreando en todas partes, salían del orden de 277 especies. Estamos hablando del triple, estamos hablando de como 300 especies. Supongo que la diversidad en la cuenca del Orinoco o en las regiones del Perú andino, del Perú, de la selva peruana o de Brasil, serán estos números también. En África, ¿cómo estamos? Bueno, en África, en el último muestreo que he hecho el año pasado en el bosque de Taí, solamente muestreamos hormigas del suelo, no teníamos capacidad para muestrear árboles, no teníamos canopy fogging, ni teníamos nada para hacer nada en las copas de los árboles, pues están saliendo del orden de 170 especies. Todavía estoy terminando de asimilar, el número final estará sobre 180, 190. ¿Qué pasa si pudiésemos muestrear las copas de los árboles? Por casualidad me llegaron unos botes del Monte Nimba de unos aracnólogos que hicieron canopy fogging y encontraron hormigas y no sabían qué hacer con ellas, pues me las enviaron. Fantástico. ¿Qué estamos encontrando? Los muestreos eran de 9 árboles, 9 árboles aislados, o sea, tampoco era gran cosa. Encontramos 53 especies en un solo árbol. Para los 9 árboles estamos hablando de 106. En la selva tropical, como bien sabéis, la fauna del suelo y la fauna de los árboles no suelen ser disjuntas. Las especies arborícolas no suelen estar en el suelo y al revés. Entonces, ¿de qué orden de magnitud estaríamos hablando para si yo pudiera mostrar Taí o si me fuese a Nimba a mostrar el suelo? Pues hablaríamos del orden de magnitud de los sitios más diversos del mundo, entre 250 y 300 especies de hormigas para una zona. ¿Esto es real o no? Bueno, en los muestreos recientes que se han hecho, bien intensos, Paco Ita y Fisher y más gente que estuvo por allí por el bosque de Kakamega, sacó del orden de 288 especies. Parece que el número es mayor, hablando con Paco puede estar en orden de las 300 especies, quizá más, pero estamos hablando de ese orden de magnitud. O sea, es muy biodiverso, del orden de la biodiversidad más grande que se pueda encontrar en cualquier sitio. Sin embargo, cuando vamos a ver el número de especies,
Aquí están las 4 regiones principales. Estos son datos del 2018 de AntWiki. La región paleártica hablamos de unas 2.600 especies. La región australiana, unas 2.800. En la región neotropical, como lleváis tanto tiempo trabajando, gente tan buena, pues lleváis unas más de 4.000 especies. Estos son especies reales, no son morfoespecies, no son especies que se esté trabajando en ellas. Son especies reales. Pero en la región afrotropical estamos si la tropical y la neotropical tienen más o menos la misma superficie y hablamos de más o menos el mismo orden de magnitud de diversidad en las zonas ricas, los números deberían ser similares. ¿Esta suposición real? Bueno, hay varias formas de chequearlo. Os voy a hacer un par de ellas ahora. La primera es, si chequeamos en AntWeb, los investigadores pueden poner nombres de morfoespecie. Especies que no están nombradas, pero que creen que son distintas y la meten a la base de datos con un código. Si chequeamos esos códigos que no son especies nombradas, y lo aplicamos a estas 4 regiones, sale esto. Sale que mientras que en la paleártica no queda mucho más que descubrir, y la verdad es que no queda mucho más que descubrir, en la australiana y en la neotropical, el orden de magnitud es que se llevan descritos 2/3 de lo que puede haber, mientras que en la africana es menos de la mitad. Quiero decir, ahora mismo, especies sin describir, pero con un código, hay más que especies descritas en la región afrotropical. Esto no quiere decir que realmente haya más especies por describir, que ofrece un orden de magnitud de las cosas. En África está todo por hacer. Esto parece indicar que en África sí está todo por hacer. ¿Esto es real o no? Bueno, esto es un catálogo de todos los géneros de la región afrotropical con el número de especies que tiene descritos a día de hoy. En la última barra he agrupado el resto de los 88 géneros menos diversos. Repito, estos son especies de verdad, no son morfoespecies. Entonces, ¿qué géneros han tenido algún tipo de revisión? Que estén revisados y que aparece recientemente, que parece que están bien revisados, que hay pocas especies más que descubrir, pues son esos 6 y estoy suponiendo que los 88 también están bien revisados y hay poco que descubrir ahí. Es falso eso, pero es una buena suposición. Incluso así salen números muy curiosos. Estaríamos hablando de que esos 6 bien revisados son 277 especies. Si metemos todos los negros pequeños, pues alrededor de 900 especies. Los géneros que están revisados, pero se sabe que falta muchísimo por hacer, por ejemplo, Tetramorium, Strumigenis, Monomorium. Tetramorium, Pacoita siempre habla de que puede haber más de 100 especies por describir. Strumigenis, el número también es de ese orden de magnitud. Y Monomorium se sabe que más de 100 especies que nadie quiere meter mano. Pues estaríamos hablando de unas 500 especies. Y todo lo demás, incluidos los grandes géneros, nunca han sido revisados. Nadie ha hecho una revisión de Myrmicaria, nadie ha hecho una revisión completa de Tetraponera, hay un poquito, ojalá se termine. Nadie ha hecho Feidole, nadie ha hecho nada, absolutamente nada de Crematogastro, Camponotus o Feidole, y ni Lepistota, ni Carevara, ni Dorilus, nadie se atreve. Y nadie está trabajando en ello. No es que no esté hecho, es que no se va a hacer. Lepisiota lo pretende hacerlo Peter Hawkes en el largo plazo. Feidole se ha hecho alguna pequeña cosita, pero la mayoría de la especie está sin tocar. Y llegamos a una paradoja. La paradoja en África es que, estrictamente hablando, si encuentras una especie, lo más probable es que no puedas ponerle nombre, o que no tengas clave que seguir para ponerle nombre, o que la clave no sea fiable porque hay más de 100 especies sin describir. ¿Esto es real? Es duro. Parece como que es muy tajante, pero es que es así. Una de las causas de esto es que en África ha trabajado siempre muy poca gente históricamente. Está el señor Don Barry Bolton, absoluto pope de las hormigas africanas, 45 años trabajando, se acaba de retirar hace nada, lo ha hecho todo y lo sabe todo. Es muy curioso que cuando vas al Museo de Londres, incluso los géneros que él no revisó, él ya los tiene bien hechos, ya los tiene preparados, separados, las especies nuevas las tiene apartadas para poder describirlos. Lo ha hecho absolutamente todo y en su cabeza cabe todo. ¿Quién más? Bueno, pues aquí he tenido la suerte de coincidir en Ghana con Peter Hawkes a la izquierda, con Flavio Estevez y con Brian Fisher, absolutos popes.
Paco Ita, que está trabajando en Okinawa, ahora mismo puede que sea el taxónomo que más está trabajando en cosas de África. George Fisher estaba trabajando en Okinawa. La autora Notokula Mbayana ha hecho alguna cosa en Tetramorium y en Mesomirmex, en Sudáfrica. Y yo intento hacer lo que puedo, poquito. Esto es lo que hay, no hay mucho más. Alguien ha hecho alguna cosita más, el doctor Mackay junto con Joma han hecho alguna pequeña cosa bueno, pequeña, han hecho alguna cosa en Botroponera, pero ya no han seguido. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que Bolton se ha retirado y que George Fisher pues ahora mismo ya no está en Okinawa y ojalá vuelva pronto a hacer cosas de África. Y esto es lo que hay. No hay más gente trabajando. Hay alguna gente trabajando en Sudáfrica, en el grupo de Robertson, haciendo cositas, pero hasta donde yo sé, no hay mucho más. Y ninguno está dedicado 100% a la taxonomía. Entonces, es un problema. A Brian Fisher hace mucho que está trabajando en Madagascar, ojalá vuelva pronto a África y ya está. Con esto hay que trabajar. Incluso así, con la poca gente que está trabajando, desde el año 2000, lo que voy a hablar ahora es a partir del año 2000. Desde el año 2000 se han descrito 9 nuevos géneros. Ahí los tenéis. Y estos son géneros de verdad, no son pedacitos de otra cosa, son géneros descritos, hay 9. En el número de especies, ¿cómo está el tema? He intentado recopilar todo lo que hay desde el año 2000, bueno, es el género, las referencias, el número que aparece después del grupo es el número que había y el más son las especies nuevas que se han descrito en esa revisión. Por ejemplo, en Centromirmex, Bolton y Fisher en el 2008 había 4 especies, añadieron 6. En la reciente revisión de Discocirria de Paco Ita y otros, había 5, añadió 15. En mi revisión, que espero que salga este año, con el COVID no sé muy bien cuándo saldrá, de Anictus había 13, pues aparecen otras 10 nuevas. Y los números vienen a ser de esta magnitud. Sumándolos todos, sumando todas estas nuevas revisiones que ha habido desde el 2000, los números que nos encontramos son estos. Había 92 especies descritas y pasa a haber 214. Quiero decir, la suposición que hicimos al principio de que había más especies nuevas que descritas se va cumpliendo. Es muy curioso, pero es verdad. Sumando todas las especies descritas desde el 2000, hay un 100 y pico, un 130% más especies nuevas. Hay 130% más de especies que las que había. Estamos describiendo más especies de las que había. Entonces, África debe ser un chollo para los taxónomos. Pero todavía más, las taxonomías, debido a una cosa que os explicaré ahora, las taxonomías, según se van revisando los grupos, van apareciendo nuevas especies. Por ejemplo, en el género Polyrrhachis, que ya se ha revisado 2 veces, lo revisó Bolton, añadió 9 especies, lo revisó Rigato, añadió 9 especies, Peter Hawkes lo está trabajando y en el Militari, en el grupo Militaris, va a haber muchos cambios también. En el Feidol, en el grupo Pulquela, que se añadió 7 especies en el 2012, nosotros nos hemos venido del bosque de Tari con otra especie nueva. Y en Pristomirmex, que había 4 especies, Bolton añadió una, aparecen otra vez cosas nuevas que yo aquí me centraré un poquito en lo que estamos haciendo ahora. Quiero decir, nunca se termina. ¿Y por qué nunca se termina? Ahora lo veremos. Por ejemplo, en Parasisquia, que es el siguiente grupo que estamos revisando Peter Hawkes, Paco Ita y yo, estos son los números. A día de hoy hay 14 especies descritas, nosotros llevamos ya más de 52 especies nuevas. Es un poquito abrumador y este género es muy particular porque las especies son muy relictas a sitios, no tienen grandes distribuciones. Sitio al que vayas encontrarás una especie que solo existe ahí de Parasisquia. Entonces, en las colecciones que estamos encontrando, pues casi todo lo que hay es disjunto y nuevo. Entonces, ¿de dónde salen cuando haces una revisión, de dónde salen los ejemplares para poder hacer esa revisión? Bueno, la primera fuente son las colecciones, por supuesto. Una de las tareas que yo me he impuesto es ver cuánto material afrotropical hay en los grandes museos europeos. Esta es una foto en el Museo de Bruselas. Y, bueno, como ya os he comentado antes, estoy intentando catalogar lo que hay. Es absolutamente imposible, pero por lo menos voy los géneros interesantes y quiero tenerlos catalogados.
Pues en Londres, aquí tenéis en el MHMG es Ginebra, en Ginebra unos 600 ejemplares, etcétera, etcétera, etcétera. Total, llevo unos 6.000, cerca de 6.000 registros de cosas que no se sabía que existían. Son cosas que no estaban catalogadas, están en cajas, todas juntas, y por lo menos a nivel de género, si estoy intentando identificarlas, la mayoría se llega a especie porque ya voy a géneros que están revisados, que cojo las hipoponera, pero dejo las carevara, porque las carevara sé que no las va, no voy a poder hacer nada con ellas. Y esto da frutos, sí, esto da bastantes frutos. Por ejemplo, acabo de recoger, ayer identifiqué de lo que me traje en el último viaje que hice a Ginebra, una nueva parvaponera, que es un género muy particular y muy especial, y es una parvaponera que es nueva seguro. Por ejemplo, la discocirria que iba encontrando se las iba enviando a Pacoita y en la reciente revisión encontró discocirria wakanda, que está descrita con ejemplares que estaban en cajas que nadie había visto desde los años 50 en el Museo de Tervuren. Creo que es, no me acuerdo si era Tervuren o Bruselas, uno de los dos. ¿Cuál es el problema de estas colecciones? Que para el África tropical en particular, todo el material es muy antiguo. Todo el material, para que os hagáis una idea de la magnitud, en Bruselas hay dos museos, el Museo de Tervuren y el Museo de Bruselas. En los años 50, cuando estaban los belgas allí, fueron a explorar la zona que está entre el Congo y Ruanda o Uganda, todas las montañas del Rwenzori y toda la zona esa. El Valle del Rift y toda una zona maravillosa. Han traído un montón de material que está montado sin catalogar. Nadie sabe lo que hay ahí y estas cajas que hay aquí detrás pues son del orden de 100 cajas que están repletas de material y ya está. Y yo lo que intento es ir allí, ver lo que hay e ir separando los géneros que me interesan. Pero todo este material es de antes de los años 50. Bastante de este material aparece, por ejemplo, en las descripciones de Bolton, porque Bolton ha ido aquí también a coger material. En otros museos muy grandes, muy buenos, quizás los dos mejores de Europa, como pueden ser Londres y Ginebra, todo el material es antes de 1980. Antes, después, no aparece nada. Bueno, sí, algún pin aislado, pero no hay una gran colección del año 2010 de alguien que haya ido a muestrear a Tanzania. Todo es muy antiguo y la mayoría de estas cosas ya están descritas en las grandes revisiones de Bolton o de otra gente que haya trabajado. Entonces, en las colecciones hay material muy antiguo y solo de ciertos sitios. África está muy inframuestreada. He intentado hacer una recopilación de los sitios donde están las mayorías de las etiquetas de las especies que se describen en las revisiones. Por ejemplo, esta zona de Costa de Marfil y Ghana, aquí es que estuvo trabajando Barry Bolton junto con otra gente, estuvieron ahí en la Universidad de Legon, viviendo un tiempo, y esa zona está muestreada. Y es curioso que muchas especies nuevas son de Legon. ¿Por qué? Porque estaban allí ellos muestreando. Esta zona es la zona del Monte Nimba, otro sitio que fue Bernard en los años 50, y sacó un artículo famosísimo de las hormigas del Monte Nimba, que es la base para todo el estudio del África occidental. Por aquí arriba, pues la expedición de Weber a los montes Simatong, que también es famosa. En todas las revisiones aparece una o dos hormigas de los montes Simatong. Esta zona es la que ha estado muestreando Pacoita y George Fisher. Esta es la zona que os comento de los belgas. Por aquí ha estado Brian Fisher muestreando, República Centroafricana, Gabón, un montón de países. La verdad es que puede que sea la mejor colección ahora mismo a nivel mundial, la de California, con todos los muestreos que ha hecho él. En la zona esta ha estado muestreando, Sudáfrica sí está relativamente bien muestreada, históricamente hay gente allí muestreando. Tanzania ha estado Peter Hawkes y por Mozambique han estado muestreando hace poco. Y no hay mucho más. No busquemos mucho más porque no hay ejemplares aislados de Angola, no hay nada de Malawi, no hay casi nada en ningún sitio. De hecho, cuando yo me planteé el sitio al que ir a muestrear la primera vez, pues me fui a Senegal, porque en Senegal no había ningún muestreo y me fui justo a la zona entre Senegal y Guinea, el comienzo de las montañas guineanas, y claro, casi todo lo que encontré allí, pues el 10% de lo que me he traído es nuevo seguro. Y el resto no lo puedo decir porque son géneros que no están revisados. Feidole o Clematogaster, no lo sé. No sé si es nuevo o no. Pero lo que voy es, cada vez que se hace un muestreo, de esa zona salen cosas nuevas seguro. Imagínense que en Sudamérica no estuviese muestreado nada de la cuenca del Orinoco o de la cuenca del Amazonas. Nada. Nadie ha entrado en el Congo y nadie va a entrar. Ojalá alguien pueda entrar dentro de poco, pero es que en esa zona no va nadie. Nigeria, que es una zona riquísima, no va nadie. De hecho, yo estoy ahora
deseando porque he contactado con una chica que está muestreando en Nigeria para su tesis doctoral y me va a enviar el material para identificarlo. De ahí tienen que salir cosas nuevas, seguro. Botsuana, todas estas zonas, no ha ido nadie, no está muestreado. ¿Por qué? ¿Por qué no va nadie? Bueno, es complicado. Ya sabéis que para la taxonomía no hay dinero, pero el verdadero problema es este. Este es el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Ya veis que todo el África tropical, excepto Sudáfrica, Botsuana, todo está muy mal, está realmente mal. No hay infraestructuras, no hay apoyos, no hay universidades, no hay estudiantes, es muy complicado. Todo esto estoy hablando en genérico, ¿eh? Luego vas allí y hay cosas que sí, que están fantásticas. Por ejemplo, lo diré varias veces a lo largo de la charla, en Costa de Marfil me encontré con el profesor Gio Colo, que es un auténtico crack, y con Lombard Cocu, que es, me acompañó, yo le acompañé a él a los muestreos de Tahí, y es un absoluto crack. O sea, sabe hormigas para aburrir, pero no tiene recursos para hacer cosas. Es una pena y a ver si se puede solucionar de alguna forma. Pero este es un problema grave, porque este poco desarrollo lleva a inseguridad. Realmente muestrear en África es complicado. ¿Por qué? Esto es en el 2016, las zonas, estas son las recomendaciones de los franceses, del Estado francés, de dónde no ir. En verde ya veis que no hay nada. O sea, verde es vigilancia normal, pues no hay nada. No podéis ir a ningún sitio tranquilo. Sitios absolutamente prohibidos, hay muchos. Sitios donde vete solo si tienes una razón imperativa para ir, pues ya veis, Nigeria, interesantísimo, todo el Congo, todo el norte. Esto es, no, Corea está en Angola. Buah, esto tienes una zona tremenda para muestrear, pero no se puede ir. Bueno, puedes ir, pero te la juegas muchísimo. Esto es de 2016, la situación ha ido bastante a peor. Ahora mismo esta zona naranja que veis aquí, pues la podéis expandir hasta la mitad de Costa de Marfil, la mitad de Ghana, Benín, por toda la insurgencia de los yihadistas y todo el norte de Mozambique, por ejemplo. Leí una noticia antes de ayer que acaban de tomar un puerto en esta zona y que están en situación de guerra en esa zona. Es complicado. Y aparte, cada vez que vas tienes que chequear que esa zona en particular pues no tenga problemas. Por ejemplo, yo tuve la suerte en Costa de Marfil, en el 2011, os hablaré de ello ahora cuando cuente el muestreo allí, hubo una especie de guerra civil. Una especie no, una guerra civil. Pero en 2016 ya no había. Pero bueno, no habría podido ir si hubiéramos estado en el 2011. Uy, perdón. ¿De qué te puedes morir allí? Pues violencia, por supuesto, enfermedad en la zona tropical, hay que tener cuidado con ciertas cosas, pero sobre todo es automóvil. Es impresionante. Las cosas que se ven allí con las carreteras y los automóviles, de verdad que es una cosa tremenda. Como detalle, en este viaje yo alquilé un coche, nos íbamos a ir en coche desde la capital hasta Tahí, lo voy a conducir yo. Y la agencia de viaje dijeron, tú blanco no. Y pusieron un conductor gratis. Y menos mal que lo pusieron. Ahora os contaré alguna cosa. Entonces, sabiendo todo esto, hay que hacer una mezcla, un diagrama de Venn, a ver dónde puedes ir, de zona que sea interesante y que a la vez no sea excesivamente peligrosa y que a la vez sea fácil llegar y que a la vez la época del año en la que puedo ir yo, que es en octubre o noviembre, sea interesante. Haciendo todo eso, me salen selvas tropicales del oeste, de Ghana, de Costa de Marfil, Togo, o este año, para el año que viene, tenía planificado irme a la zona esta, a Ruanda, a mostrar allí un bosque muy, muy bonito. A ver si se puede. ¿Cómo se planifican estos viajes? Os voy a contar un poquito del viaje para que tengáis un poquito la sensación de lo que es muestrear allí. Bueno, esto es Costa de Marfil. Nosotros muestreamos en el bosque de Tahí. Solo puedes llegar a Abiyán, a la capital, y tienes que ir en coche hasta el bosque de Tahí. Aquí Google dice que son 10 horas, 15 kilómetros, ni de coña. Tuvimos que hacer el viaje en 2 días y a partir de aquí, de Duekue, la carretera es esto. Es una carretera de tierra que en época de lluvia se imagina cómo es. Solamente desde Duekue, desde la zona esta hasta aquí, tardamos un día entero, tardamos unas 8 horas. Porque, bueno, aparte de lo típico, bueno, rebaños por allí, pues vale, pero las carreteras estaban fatal. Después de la época de lluvia estaban muy mal. Y eso da lugar además de que tardas mucho en llegar, da lugar a muchos problemas logísticos. Por ejemplo, en Tahí, en el pueblo este, que es un pueblo relativamente grande, fronterizo con Liberia, que en principio allí debería haber de todo, no había gasolina. El primer sitio para conseguir gasolina era Osañé, creo que era. Entonces, tuvimos que cambiar todos los planes. Cuando llegamos a Tahí y vimos que no había gasolina, porque los camiones que llevaban la gasolina no podían llegar,
tuvimos que cambiar todo el plan. Y lo que pensábamos que iba a ser un viaje fácil fue un viaje un poquito complicado. Es muy común los accidentes, absolutamente común. Esto es en el viaje a Senegal, bueno, no me voy a meter. Las condiciones son tremendas, llegar cuesta mucho. Una vez que llegas y crees que has llegado, te encuentras cosas como esta. Esta es la carretera ya cerca de Tahití, que es que, claro, y las normas de la carretera para nosotros, bueno, para nosotros, digo, para aquí, allí no existen. Todo es según vaya saliendo. Ya sobre esto os podría contar mucho, pero bueno. Este es el tramo final, el de la derecha. Este es el tramo final, los últimos 11 kilómetros, desde el pueblo de Tahití, la estación de Tahití. Era así, era 1:15. El coche iba encajonado en la selva porque las roderas que se iban formando con el agua, pues te dejaban pasar o no. De hecho, en el viaje a Senegal tuve que cambiar mi primera y mi segunda semana porque si llovía me iba a quedar aislado y no iba a poder salir. Claro, una vez que consigues llegar al sitio, te encuentras, por ejemplo, que nosotros nos encontramos, este es un centro de investigación del bosque de Tahití. ¿Qué pasa? Que en el 2011 hubo guerra civil y desde el 2011 hasta el 2015 no fue nadie. Nadie lo cuidó, nadie nada. Entonces, veis aquí, por ejemplo, que está casi todo un poquito destrozado porque los árboles se caían encima, no hay luz, por ejemplo, no hay electricidad, agua no hay. Había el agua que estaba en un depósito, pero claro, si no hay electricidad para subir el agua, había poquita agua. Menos mal que ya vamos teniendo experiencia y para estos viajes ya planificas un plan B para todo, para conseguir electricidad de otra forma, conseguir agua de otra forma, etcétera, etcétera. Quiero decir, no son viajes fáciles, no es que tú vayas allí y muestres, son expediciones. Realmente hay que montar una expedición y hay que ir preparado para cosas. Esta zona, este barracón que veis aquí, es lo que era el antiguo comedor y esto es lo que usamos nosotros para separar muestras y yo para dormir. A la derecha había otros barracones, pero bueno, como no había camas, yo preferí dormir, ya os lo enseño ahora en mi hamaca fantástica. Esto es donde trabajábamos. Aquí dentro había un par de muebles destartalados y este es un Barco Q, un auténtico crack. Si le queréis fichar para cualquier proyecto, por favor, fichadle. Y así es como trabajábamos. Por la mañana íbamos a la selva, por la tarde separábamos muestras aquí. Así es como dormíamos, como dormía yo en particular. Esta es mi hamaca, la colgábamos ahí a la selva. Esto que veis aquí las ventanas no son ventanas, es un hueco. Ahí está la selva y ahí es donde se dormía. Pues muy bien. Tomábamos el té con ellos allí de manera fantástica. ¿Cuál es el horario? Pues te levantas temprano, te vas todo el día a la selva. Este es Misiulé, nuestro guía en la selva, un señor que lo sabía absolutamente todo, una persona fantástica y de verdad, no tengo palabras para él. Todo el día muestreando, te encuentras cosas maravillosas, por supuesto. El caracol este se comía. De hecho, había un montón de conchas allí fuera cerca de la estación, que era como el vertedero de las conchas. Termiteros fantásticos, monos, estuvimos muestreando cerca de chimpancés. Quiero decir, llegar hasta allí cuesta, pero luego la recompensa es absolutamente tremenda, tremenda. Tremenda en plan naturaleza y tremenda en plan vivencias. Las vivencias ahí son muy, muy, muy buenas, muy bonitas. Yo nunca he tenido ningún problema y todo lo que tengo son recuerdos maravillosos. Y aquí es, como decía García Márquez, que los europeos dicen que mi literatura es realidad fantástica. No, es realidad. Y esto es lo que pasa aquí. Aquí, por ejemplo, esta es una zona del bosque de Tahití que hubo un día que me dijeron, este es lo Barco Q otra vez, Misiulé y Bolo, la persona que nos hallaba también en el bosque, que dijeron, oye, ¿podemos ir a la zona donde hay cobertura? Y decía, ¿cómo que donde hay cobertura? No hay cobertura en ningún sitio. ¿Aquí hay cobertura? Sí, nos fuimos a la zona donde había cobertura, que es un sitio del bosque, que es este sitio en particular, donde hay cobertura. Hay cobertura para cierto tipo de móvil, con cierto tipo de tarjeta, y solo se pueden enviar SMS. Preparas el móvil, preparas el SMS, lo metes en esta bolsa, debe ser por temas de humedad, para tenerlo en un sitio fijo, y estás por allí charlando, y los 5 minutos suena pipip y ya ha enviado el mensaje. Y ya está. Y no hay cobertura en ningún sitio más. Es un punto único. Y fuimos allí a mostrar para poder enviar cosas. Bueno, este tipo de cosas pasan. La recompensa en plan especies, pues imaginaos. Es absolutamente tremendo, tremendo. Yo me hubiera dado por contento con 130 especies en la zona del bosque. Hemos ido a mostrar 10 días. Hemos podido mostrar 10 días. Y sin mostrar árboles. Llevamos 170, vamos camino de las 190.
hay alguna especie nueva. El bosque de Taí ya había sido muestreado un par de veces antes y Bolton, por ejemplo, describe bastantes cosas del bosque de Taí. Además de eso, sí quisiera hacer mención a un par de cosas y es las vivencias personales allí con la gente. A pesar de lo que Lombardo Cume decía, hay que contar que en África no es peligrosa, que la gente somos buena gente, y es verdad, es una gente estupenda, las vivencias son tremendas, siempre con una sonrisa en la boca, con todo el mundo, en los poblados, en todas partes. Las ciudades no las recomiendo, porque son ciudades y son feas y peligrosas, pero yo nunca estoy en una ciudad, duermo allí nada más llegar y enseguida me voy. Esto es Bangui, esto es una sidra que hacen allí, que el último día pues me invitaron a tomar Bangui con ellos en los bares de Bangui, que es una especie de sidra sacada de la palma. Y está muy rica, la verdad. Lo pasamos muy bien. Te encuentras también otra gente que merece la pena mencionarla. Estos son el Comando Leopard, que son los que se encargan, aparecieron por allí, son los antifurtivos de la selva de Taí. Y la verdad es que son una gente increíble. Hablando con ellos te abrían los ojos a muchas cosas y, bueno, unos fieras. Y este señor, también le quería mencionar, es el director de la Reserva del Bosque de Taí, el señor Cafana, que cuando se enteró que no teníamos el generador, se trajo un generador 600 kilómetros en coche desde la capital hasta allí y lo instaló. Tuvimos luz durante 2 días y luego vino la tormenta y lo volvió a estropear. Pero bueno, la intención era tremenda. O sea, este señor solo trabaja con los medios que tienen. A veces parece que África es como es porque es que la gente no sé qué. No. La gente, de verdad, son trabajadores incansables y con los medios que tienen bastante hacen. Yo me llevo un grato recuerdo de toda esta gente. Y el viaje fue muy bonito y en hormigas, ya os digo que es absolutamente maravilloso. Ojalá pudiese muestrear más. Ya veremos a ver si en el futuro se puede. Bueno, entonces, con todas estas cosas, intentamos hacer una revisión. Si alguno, bueno, seguro no, a los que ya habéis hecho revisiones, perdonadme las cosas al que meta la pata. Yo he intentado seguir, he hecho la revisión de Anictus, ya estoy revisando alguna cosa más. He intentado seguir este artículo del señor Bolton, que lo escribe con mucha sorna británica y muy bien, que es cómo hacer grandes revisiones en Formicidae. Bueno, dice cosas que rompen un poco la cabeza. Yo pensaba que era al revés. Y este señor lo que dice es que, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es coger mucho material. No leas, no fotocopies, no nada. Coge mucho material y míralo. Nada más. La siguiente, no estás haciendo revisiones para descubrir especies. Si aparece alguna es genial, pero estás haciéndolo para otra cosa, para poner un poquito de orden. Otra cosa también muy interesante es, asume que todas las identificaciones que había, excepto los tipos, son todas falsas. No sigas ninguna. Y esto la verdad es que es una verdad como un templo. Porque la gente muchas veces pone el nombre de la hormiga más cercana. Y si te crees que esa es la hormiga buena, pues posiblemente no lo sea. Hay que trabajar con las claves, perdón. Lo primero que tienes que hacer es la clave y la clave tienes que ir rehaciéndola una y otra vez, por supuesto. Sobre todo si la revisión es de muchas especies, es absolutamente imprescindible. 10 especies las puedes tener en la cabeza, pero 60, como llevamos ahora en Parasisia, es imposible. Una pequeña puya que mete, que a mí me ha gustado mucho, dice, por ejemplo, que las claves solo están para identificar bichos, no están para reflejar la filogenia, ni deben ser un vehículo para reflejar la habilidad del autor para impresionar al lector. Y esto es verdad. Ya muchos sabéis que a veces, leyendo claves, parece que eso es un tratado de... Sin embargo, las claves de Bolton son extremadamente fáciles de seguir. No tiene nada extraño. Da los 3 puntitos que son fundamentales para seguirla y nada más. Y curiosamente, cuando ya tienes todo hecho, tienes la clave, tienes todas las ideas en la cabeza y tú piensas que el género es así, entonces vete a leer la literatura. Yo lo hice así en Anictus y me vino muy bien. Me vino muy bien porque había ideas preconcebidas que no eran verdad. Bastantes, además. Y en Parasiskia no he leído nada todavía. Nada. Ni pienso leer hasta que no tengamos la clave terminada. Y va bien. La verdad es que es un gran consejo. Entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Acopio de material. Todo el que puedas. Estos son pines de verdad de cajas que me he traído de los museos.
Y la fase de organizar material es fundamental. Yo no lo tenía muy claro al principio que era tan fundamental y la verdad es que es más fácil si lo hacemos así. Por ejemplo, todos los pines tienen que llevar un código individual. Casi ningún museo los tiene. Londres no los tiene, yo lo estoy poniendo. Cuando voy les he pedido códigos y yo se los pongo a los que yo reviso. Es fundamental tener una buena base de datos, a ser posible con el esquema de AndWeb para que todo sea compatible con todo. Y una cosa que yo hago ayuda mucho es organizar por nidos o posibles nidos. Quiero decir, todo lo que caiga en un Winkler, que es de una zona, yo lo trato como si fuera un nido. Todo lo que sea de la misma localidad y parezca la misma especie, yo lo trato como si fuera un nido. Y la definición de nido luego veremos para qué es útil. Y luego ya está. Con el material se trata de verlo, vas haciendo las claves. Una cosa que yo hago por definición es medir material. Del primer nido que pillo, mido 5 y luego de las series muy parecidas a ese nido, 1 por cada serie. Ahora os cuento por qué. Vas asignando códigos de morfoespecie, porque como no has visto los tipos, no sabes qué especie es, y vas asignando a todo morfoespecies. Separas en grupos, vas separando en especies y las cajas, el material físico, también agrupado por cajas y por cercanía de especies. Es decir, no por orden alfabético, no por tamaño, sino por grupo. O sea, en una caja es posible tener todo lo que sea muy parecido. Porque cuando tienes 7 cajas, buscar especies similares es complicado. Curiosamente, Bolton lo tiene así en el Museo de Londres y no están por orden alfabético. Tú vas allí y quieres encontrar una Strumigenis, pues tienes que saberte de qué grupo es, si no, no la vas a encontrar o tienes que revisarte las cajas una a una. Es la diferencia entre una colección de museo de trabajo, que Bolton trabajaba, o una colección de museo para consulta, que puede ser, por ejemplo, la de Ginebra, donde toda la colección Forel está por orden alfabético. Pero claro, muy bien para encontrar las cosas, pero si tuvieras que trabajar con ellas, es complicado. Tienes que estar cogiendo por experiencia, tienes que ir cogiendo una caja, ver lo que hay, volver a guardarlo, ir a otra caja y se hace tedioso. E ir modificando las claves continuamente. Es un proceso repetitivo y esto es el 80 al 90% de la revisión. Lo demás es albañilería, como decía un profesor mío. Lo demás es poner ladrillos. Describir las especies es describirlas, ya veremos ahora cómo, pero todas las ideas se dan en esta fase. ¿Qué cosas son distintas? Cuando ya tienes el material ubicado, ya empiezas a ver tipos, ya empiezas a asignar los nombres que toquen y lo que no tenga un tipo son especies nuevas. Y luego la tarea de etiquetado, que es tediosa, y la tarea de escribirlo, que es tediosa, la verdad, a mí es la que menos me interesa. Yo me lo paso muy bien en la fase de esta 3 de clasificar el material. Vale. ¿Cómo? Lo primero que hay que definir es, cuando has visto mucho material de un género, ya tienes una idea mental de qué es lo importante en ese género. Por eso Bolton hace hincapié en que mires mucho material. ¿Tiene espinas, no tiene espinas? ¿Las espinas son importantes o no? ¿La cabeza varía, es polimórfica? ¿Tiene las patas, los escapos varían mucho o no? Y con eso defines los parámetros. En este caso, en Parasisquia, tenemos definidos para la cabeza estos 3, pero no definidos de cualquier forma. Tiene que ser muy preciso. Por ejemplo, en la cabeza, si la cabeza tiene una concavidad, ¿medimos solamente hasta el punto medio de la concavidad o medimos hasta la línea que une los dos extremos superiores? Pues todo eso tiene que quedar reflejado en la clave porque ya veréis ahora la potencia que nos da tener unas buenas mediciones para todo. Homogéneas para todo el género. Por ejemplo, las espinas. ¿Cómo mide las espinas? Es complicado. Ya veréis que en cada revisión de algo que tenga espinas, las espinas se miden de una forma diferente. Pues es importante, es muy importante. Estas son cosas, estas son, por ejemplo, las mediciones de Pristo-Mirmes, de lo que estaba haciendo. Cada cosa tiene su código, las filas son un bicho en particular y las columnas son las mediciones. Esto que parece, pero ¿por qué voy a tener que medir esto si al final acabas con 30.000 números? Estos 30.000 números, lo que estamos intentando nosotros ahora y da muy buen resultado, es aplicar las herramientas de data mining que hay ahora de inteligencia. Yo os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo y las sorpresas que da. Cosas que ya, cuando estás ya haciendo especies, cuando estás ya intentando definir especies, cosas obvias que tienes en el momento, el mínimo, el máximo, la media, si es muy grande, si es muy pequeña, si varía mucho, si varía poco. Pero esto es una primera capa, como os voy a contar ahora. Vale, una vez que tenemos los datos,
¿qué podemos ir haciendo? La obvia es esta, es la de siempre, que son diferencias visuales. Miras los bichos y vas definiendo, tiene espinas largas, espinas cortas, tiene pelos, no tiene pelos, son erectos, no lo son, y con eso vas separando. Pero hay géneros en los que esto se queda muy en la superficie. Y con las herramientas que hay ahora, realmente se puede llegar mucho más a fondo. Por ejemplo, lo primero son EDA, quedan muy rimbombantes, Exploratory Data Analysis, ya veréis que es echar un vistazo a los datos con unas gráficas bien pensadas y salen cosas. Lo siguiente es hacer un análisis de ratios. En vez de trabajar con las mediciones, hacer ratios de pues, lo que hacemos siempre, que es el escapo partido por el ancho de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá, ya entramos en la PCA, en la Principal Component Analysis, una herramienta que se desarrolla para hacer temas de inteligencia artificial, clusters, separar cosas, y eso la verdad es que está dando muy buen resultado. Hacer clusters, ahora contaré lo que es, y ya lo más avanzado que tenemos por ahora es el NC Cluster, Nest Center Cluster, o hacer clusters centrados en características de nidos en vez de en características de individuos. Y esto es lo que sería análisis morfológico. Además de todo esto se pueden hacer más cosas, claro, se puede hacer un análisis por distribución. Si una hormiga, en mi caso, es de Senegal, que está en el extremo occidental, y hay otra que es muy parecida, que está cerca de Madagascar, que es la otra esquina, a 5.000 kilómetros de distancia, pues muy posiblemente no sean lo mismo. Y si me da que son lo mismo, pues me lo pienso mucho. Por supuesto, temas de ecología. Si el bicho es de selva tropical o es de desierto, pues muy posiblemente sean cosas diferentes. Y ya la última capa, el que pueda hacerla, yo no puedo, es hacer genética para desarrollar la filogenia. Bueno, ¿cómo se hace esto? El primer paso, el paso más sencillo, voy a ir de arriba a abajo. El paso más sencillo es hacer el exploratorio análisis, del análisis de datos, diciendo que te pinte grafos de cosas en bruto. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el alto de la cabeza con el ancho de la cabeza, pues hay una correlación perfecta. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos, bueno, otras cosas que no están correladas, pues así. ¿Qué buscamos? Pues buscamos cosas que no sean lo típico, que no sean esta típica línea súper correlada que hay ahí. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí tenemos un grupito que el escapo es mucho más largo de lo que debería ser. Bueno, a lo mejor tenemos algo ahí interesante. No da para mucho más. Ya veréis que esto es interesante, pero al ser datos en bruto, no tenemos una idea de cómo va variando en realidad. Por ejemplo, pues las tres siguientes os voy a contar son de Enictus, de la revisión que acabo de terminar, y ha sido muy interesante aplicar este tipo de métodos. Las Enictus se parecen todas mucho. No tienen espinas, son todas muy lisitas, es de un grupo. O sea, no hay grandes características que las separen unas de otras. Entonces, casi todo está hecho a base de análisis como los que estoy contando ahora. Por ejemplo, esto es una gráfica en la que se ven todas las Enictus que hay. Bueno, estos son unos nombres que todavía no están descritos. Y este es el análisis para el escapo. Una vez que pinté los escapos, dije, anda, pero esos escapos son súper útiles en esta especie, en este género. ¿Por qué? Porque fijaos que una vez que tienes el índice del escapo, lo que sería longitud del escapo partido por longitud de la cabeza, no por ancho de la cabeza, es bastante estable y es bastante diferente para cada especie. Por ejemplo, estas tres, se puede ver que casi todo está en escapo entre 80 y 60, pero estas tres especies se alejan totalmente, pues ya están separadas. Estas tres ya están separadas. En los sitios donde parece ser que aquí abajo hay un grupito de especies que se separan de todas las demás y se ve bastante mal, pues puedes aplicar unas gráficas más avanzadas. Puede tener temas pues como este, de ver dentro de este grupo solamente esa especie y ver cómo va variando el tema. Y aquí aplicas tu criterio, ¿vale? Se puede dar un pasito más. El pasito más sería, bueno, lo que hice fue decir, vamos a ver, voy a intentar ver, para no perderme en tanto dato, voy a coger para todas las especies, voy a representar la media del ancho de la cabeza, la media del escapo y la burbuja es cómo de polimórfica es la especie. Y vemos que se ven cosas muy bonitas. Hay varios grupos, casi todo está en el rango entre 60 y 80, y lo que no está ahí ya es muy fácil de separar. Cada uno de los grupos, bueno, una cosa que no os he contado, en Aenictus es muy fácil definir grupos de especies porque las mandíbulas son diferentes. Están hechas en base a la mandíbula.
Hay 5 grupos de mandíbulas, pues 5 grupos diferentes, y cada color es Biliesi de color y dentatus son un grupo, Chegui, Susana y Coloi son otro grupo, y ya digo, es en base a las mandíbulas. Y dentro de cada uno aplicamos estas herramientas. Por ejemplo, dentro de estas dos son el mismo grupo, estas dos burbujas, solo que las separé en dos grupos de especies. ¿Por qué? Estas son mandíbulas triangulares normalitas, dentadas triangulares como casi todas las hormigas, como muchas hormigas, pero la mayoría tenían escapos muy grandes y había un grupo de hormigas del sureste de África que tiene unos escapos muy, muy, muy pequeños. Y esta especie Boltoni, que es un caso muy particular, que es del oeste de África, pero también tiene escapos muy pequeños. Pues ya tengo una cosa para separar dos grupos. Este grupo de 3, de Color y Dentatus, estaban sinonimizadas. Y aquí ya veis que no son lo mismo. De hecho, en las descripciones decía, hombre, de Color siempre es un poquito más grande, pero claro, es un poquito más grande, tiene el escapo distinto, es coherente en todas las series. No hay series con pequeñas de color que entren en Bidentatus, ni series con grandes Bidentatus que entren en de color, con lo cual están separadas. Las he separado en esta revisión. Vamos. Vale. ¿Qué estamos haciendo en Parasisquia? Parasisquia os digo que es un vergel de especies nuevas, ¿vale? Todo esto, la mayoría veis que tienen códigos y son todo especies nuevas. ¿Cómo se definen grupos de especies? Pues o por características morfológicas, como antes lo que hicimos con Anictus, las mandíbulas generan un grupo. Aquí en Parasisquia lo que está muy claro es, esto es el índice ocular, el índice del ojo, cómo de grande es el ojo, y se ve que hay dos grupos muy diferentes. Las que tienen ojo grande, ojo pequeño. Pues ya está. Ya tenemos la primera separación en grupos, ya está hecha. Y ahora, dentro de esos grupos, intentamos ir separando, divide y vencerás. Intentamos ir separando pequeños grupos y, por ejemplo, el BFOP este es Big Eyes Foveolated. Estos son especies que tienen ojos muy grandes y todo el cuerpo está foveolado. Y con características morfológicas definimos todo el resto de los grupos. Y luego, cada grupo ya se ataca de manera independiente. ¿Cómo? En Parasisquia ya veis que los bichos son muy parecidos todos. Este caso en particular es un BFOP, es de este grupo de aquí, que veis que es muy foveolado, pero todas las que son foveoladas son así. Y en este caso, todas las que son de este estilo son así, muy lisitas, no tienen ningún tipo de escultura, los ojos pueden variar un poquito, ¿no? Pero son todos de esta forma. Imaginaos 60 especies así. Pues no hay más narices que entrarle o genéticamente, atacarle con métodos genéticos o atacarle con este tipo de métodos. Por ejemplo, siguiente nivel, lo que habíamos hablado de trabajar con índices. Este es para el grupo 3BFOP, las que son muy foveoladas. Hay 4 especies, 3 posiblemente Aferisudanensis acaban siendo sinonimizadas, ya lo veremos. Pero en el primer análisis de ver el índice del escapo respecto del CI, que es el índice de la cabeza, cómo de cuadrada es la cabeza, se ve que aquí aparecen ya dos cosas muy bonitas. Aparece que estas dos especies en particular, esta es Centurios, esta de aquí de la derecha, y una especie del Congo, tienen escapos muy grandes y cabezas muy alargadas, y los separa totalmente de todo lo demás. Pues ya está. Dentro del grupo BFOP ya tenemos dos especies que podemos separar en la clave, de una forma muy fácil y absolutamente separada. Más de 80, menos de 75, el índice de escapo y ya está. Y estas dos ya veremos cómo las separamos, pero ya vamos resolviendo el problema, problemas más pequeños. Quiero decir, las EDA, el Exploratory Data Analysis, donde nosotros vemos gráficas, tiene potencia, se pueden aplicar cosas. Si saltamos a otro grupo distinto, para así es que este grupo, que ya veis que ya empiezan a ser 8 especies, todas iguales, no hay forma de diferenciarlas. Y las mides, te sale, por ejemplo, una cosa como esta, que es, ¿estas serán lo mismo o no? Esto es el ancho de la cabeza y esto es el índice del escapo. Pudiera ser que esta serie, que posiblemente sea un nido y esta sea otro nido distinto, justo ha dado la casualidad de que en este nido eran más pequeñitas y en este nido eran más grandes y entonces van a ser lo mismo. Bueno, pues aplicamos otro tipo de métodos. Lo que hemos hecho hasta ahora es que yo pinto gráficas y yo decido. Y ahora vamos a empezar a decirle al ordenador que trabaje. Y vamos a aplicar una cosa que se llama la PCA.
la PCA lo que hace es, yo le digo al ordenador, y se lo digo yo, le digo, yo creo que esto es una especie, o yo creo que esto es un grupo de cosas. Cógeme todos los índices que haya, crújelos de una manera que está definida matemáticamente y es optimizada y es fantástica, y dime cómo de separados están unos de otros. Intenta agruparlos entre sí y separarlos de los demás. Y lo que hace es generar estas DIMs, DIM1, DIM2, esta DIM1 lo que es busca la mezcla de índices, de mediciones, de forma que tengas máxima separación. Por ejemplo, el DIM1 podría ser 7,1 por el ancho de la cabeza, más 3,2 por la longitud del escapo, más 8,6 por la altura del peciolo. Y la DIM2 podría ser 4,3 por bla, 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 bla. Y pintando eso, que el ordenador lo hace muy bien, sale una cosa como esta. ¿Esto es lo mismo o no es lo mismo? Pues mira, son las dos cosas. Posiblemente no sean lo mismo. En las gráficas es imposible de separar porque está todo muy agrupado, pero una vez que el ordenador busca la máxima separación posible entre todas las mediciones posibles, sale una cosa como esta. Pues yo diría que aquí tenemos como mínimo 5 especies. Este puntito de aquí, no sé si es de aquí o no, habría que verlo. Y este de aquí, pues no lo tengo muy claro. Habría que tener 3 o 4. Este puntito de aquí podría estar agrupada con estas o no, pero es que de estas tenemos solamente una obrera de cada morfoespecie, pues no se puede decir mucho más. Pero todo lo demás, seguro que son, vamos, yo estoy convencido de que son 5 distintas. Y además, suele tener una correlación, se ve bastante bien. Por ejemplo, este grupo de aquí, de la derecha de todo, es este grupo de aquí, es el FRPAR6, que ya se ve que era una cosa muy especial. Tenía escapos muy largos, es muy grande, pues la PCA también lo refleja. Nunca te va a mezclar una cosa que está muy separada, viéndolo tú, nunca te lo va a mezclar con los demás, pero sí te va a separar cosas que tú no ves. Entonces ya estamos un poquito más abajo. En la PCA hay que tener claro que yo le indico a él lo que yo creo que es lo mismo. Por eso era importante separar por nidos o agrupar cosas por nidos. Las cosas que me quedan a mí en un Winkler, aunque no las haya cogido de un nido, si sé que son de la misma zona, pues las agrupo así y las trato de esta forma. Las trato como si fuera un nido. Vale. En esta, ¿os acordáis? En esta, nosotros, quiero recalcar esta idea, nosotros le decimos al ordenador lo que pensamos que son los grupos, pero eso es hacer un poco trampa. ¿No sería más fácil decirle al ordenador, mira, yo te doy todo esto y tú dime cuántas especies hay? Pues eso es lo que se hace. Hay otra herramienta que se llama Analysis Cluster, que es el ordenador el que escoge los grupos. Entonces, en Pistomirmex, os contaré una historia ahora, que es la historia del final, pero en Pistomirmex, si haces con 3 especies, 2 especies que existen y una nueva, haces el PCA, te sale que están muy separadas. Pero claro, lo he definido yo. Entonces digo, ¿qué pasa si le digo al ordenador, oye, yo creo que aquí hay 3 especies, no te digo nada más y tú agrúpame en 3, todos los datos que te estoy dando? Y el ordenador, sin yo decirle nada más, yo le doy la matriz de datos, le digo, yo creo que son 3 especies. Y él se pone a agrupar, pues, qué suerte. Me ha agrupado estas, igual que yo agrupé estas, igual que yo agrupé estas, y estas, igual que yo agrupé estas. Entonces, el ordenador y yo pensamos lo mismo. Entonces, esto viene a decir que posiblemente sí estamos hablando de 3 cosas distintas. Quiero decir, todo esto que estamos haciendo es coger una buena fuente de datos para a partir de ahí extraer ideas, ¿vale? Esto parece que me justifica el que haya 3 especies. Ya lo veremos. Aquí hay un punto que es el 20, lo veis aquí, que en vez de agruparlo con las de aquí, me lo agrupa aquí en el poliedro verde me lo agrupa con el otro clúster, que también se ve aquí muy fácil, que podría ser del otro clúster. Entraremos ahí en un momentito. Vale. Esto sería genial si funcionase, pero no funciona. El Analysis Cluster en hormigas, yo la conclusión a la que he llegado es que no funciona. Cuando tú le dices al ordenador, venga, sepárame especies, hace cosas como lo que os quiero enseñar ahora. Es que a veces parece que el clúster lo hace todo y el clúster no hace casi nada. Hay que buscar cosas más refinadas. Por ejemplo, esto es un problema que me enfrenté revisando a Aenictus, que ya veis que son idénticas. Esta es Aenictus del oeste de África, la Aenictus guineensis, y esta es la Aenictus del este de África, Aenictus rotundatus. El estatus que tenía guineensis era que guineensis era una subespecie de rotundatus. Pero estaban separadas por 3.000 kilómetros y cuando las ves, la guineensis parece que es un poquito menos lisa, parece que, pero no hay nada que la separe fácil. Entonces, claro, intenté aplicar estas cosas. Metí Waze también como control, que es una especie del mismo grupo, también muy parecida. Y este es
una PCA maldita de las que se dan a veces, que es que tú le dices, mira, esto yo creo que son 3 cosas, y él te dice, pues no lo sé. Yo te separo estas 3, pero están todas ahí mezcladas, yo no te lo puedo separar. Ainictus tiene una característica que es que son polimórficas, pero poco. Las minor tienen cabezas muy alargadas, las mayor tienen cabezas un poquito más cuadradas. Entonces, bueno, intentas y dices, bueno, pues ya que yo no puedo separarlo, le voy a decir al ordenador que lo haga. Entonces, haces un clúster, que es la tentación que hay siempre. Le dices, oye, creo que hay 3, sepáramelos. Y ostras, el ordenador es mucho más listo que yo y me lo separa en 3 especies distintas. O no, me lo separa en 3 grupos distintos. Y acordaos, el ordenador es súper inteligente y lo que hace es agrupar por cosas que son similares. Si eso juntamos, que hay hormigas pequeñas de cabezas rectangulares y grandes de cabezas cuadradas, ¿qué es lo que va a hacer el ordenador? Pues esto. Lo que era guineensis me lo separa en 3. Lo que era rotundatus me lo separa en 3 y lo que era Weissei me lo separa en 3. ¿Cómo de 3? Pues fijaos, las grandes con las grandes, las medianas con las medianas, las pequeñas con las pequeñas. Eso es genial, si él lo ha hecho bien. Yo le he dicho, yo no te digo nada más. Toma esto, sepáramelo en 3 grupos y me lo separa genial. Si tú coges una rotundatus, una guineensis o una Weissei grandes, es que son idénticas, es que es muy difícil separarlas. El problema aquí es que las especies se parecen, las mayor de las especies se parecen más entre sí que las mayor a las minor. Entonces, el ordenador no te va a ayudar. A poca polimorfía que haya, el ordenador, el clúster puro, no te va a ayudar. No funciona bien. Imaginaos lo que puede ser en Camponotus o lo que puede ser en, no sé, cualquier Eciton o cualquier cosa que tengáis por ahí. Hay que aplicar estos métodos con mucho cuidado. O solo a grupos a tamaños particulares. Bueno, hay que hacerlo de una forma muy particular. El mensaje es, clúster sí, pero con cuidadín. ¿Cuál es el siguiente, la última capa? Bueno, la última capa es una cosa que desarrollaron Seifer y Sándor Sotz, que la verdad es que son los que tienen este tema mucho más avanzado. Sándor ya ha hecho alguna revisión de Camponotus con estos métodos, que él llama taxonomía objetiva. Tiene un título por ahí que es Avanzando hacia una taxonomía objetiva. Yo no diría tanto, pero sí es verdad que es una taxonomía no basada tanto en la subjetividad de lo que yo miro, sino en lo que los datos me están diciendo. ¿Cuál es el siguiente análisis? Pues es coger todos los nidos, lo que yo he llamado nidos, las cosas que viven cerquita, y ver en ese grupo en particular, extraer ciertas características, no me voy a meter, e intentar ver cómo de similares son estos nidos a los otros nidos. Y se genera una cosa como esta. Por ejemplo, en las Anictus que os hablé antes, cada una de estas es un nido, guineensis de Ibadán, pues 7 o 8 obreras medidas, la guineensis de una muestra que cogí yo, pues lo mismo. Y curiosamente, las separa bien, las separa en 2. Me está diciendo que las del oeste de África y las del este de África son muy distintas. Las del oeste de África se parecen entre sí, las del este de África se parecen entre sí. ¿Esto quiere decir que sean 2 especies diferentes? No, pero ayuda a la idea inicial que había de que, oye, una vez que llegas a esto, ¿hay alguna herramienta para separarlas fácil o debo estar yo buscando? Bueno, hay un señor que ha hecho un artículo fantástico, Bauer y Lundbergen, hicieron este artículo donde si tú le das los datos de 2 especies, en bruto, él te busca, el método busca el par de índices que aplican máxima separación. En este caso, quiero decir, si tú coges el índice de escapo, no tenemos el índice de escapo, tú le das las medidas en bruto y él hace todos los posibles índices, los analiza contra todos los posibles índices y te dice, pues este y este son los que más separación te da. Y este pueden ser la longitud de la pata partido por el número de pelos o la longitud del escapo partido por el ancho de lo que sea. No son índices obvios como los que estamos acostumbrados a manejar, del índice de escapo o el índice cefálico. Puede ser cualquier tipo de combinación. En mi caso en particular, el índice bueno era el alto del peciolo y el largo del peciolo, y el otro índice era el largo del escapo y el largo del mesosoma. Aplicando esto, da separación perfecta. Pues ya está, ya tenemos separado guineensis de rotundatus. ¿Cómo? Pues hay que medir esas 4 cosas, aplicar los ratios y donde caiga en la gráfica es una especie o es otra especie. Bueno, entonces, para terminar, os voy a contar lo que está pasando ahora con un grupo, que es el grupo Pristomyrmes africanus, de donde cuando vinimos de Tahí, yo pensaba que teníamos una especie nueva, que es esta de aquí arriba,
que es como muy oscurita, muy foveolada, llega a tener incluso estrías, mientras que la Pristomyrmex africanus real, que es del este de África, es más lisita, más con tonos más claros, casi bicolor a veces, pero es muy variable. De hecho, ahora mismo, todo lo que está en el oeste de África y todo lo que está en el este de África, a pesar de estas diferencias, se considera una especie. Bueno, cuando yo comenté esto, entre los que estamos aquí trabajando, pues Peter Hoss dijo, pues yo creo que tengo de Ghana, creo que tengo la misma, vamos a ver lo que es. Y pensamos que esta era nueva. Bueno, pues empezamos a aplicar este tipo de métodos. Empezamos a medir y medimos. Habíamos capturado otras que eran muy lisitas también y que esas eran las africanus de verdad. Pues medimos las tres cosas y alguna cosa más. Medimos las africanus del este de África, las que nosotros pensábamos que eran africanus, estas que están súper arrugaditas, que pensamos que era nueva, perdón, y las africanus que pensamos que eran africanus de cogidas en Tai, muy lisitas y muy parecido a esto. Bueno, primera escala, primera capa, metemos todo esto, intentamos ver qué cosas hay. Primera cosa que nos chocó, las africanus lisas y las africanus, y lo que pensamos que no era africanus rugoso, está todo junto aquí abajo. No estaban separadas, venía a ser más o menos lo mismo en todos los índices. Pero lo que pensábamos que era la especie, que era la africanus de verdad del oeste de África, la que era lisita, nos da que es mucho más grande y que se va, que es mucho más grande que la africanus normal. Hay más datos aquí que no voy a entrar por ahora, ¿vale? Bueno, pues pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es, vamos a aplicar ratios. Y empiezan a agruparse cosas muy bonitas. Por ejemplo, este es el índice de las espinas, cómo de grandes son las espinas, y vemos que Cafanai, bueno, que la especie que pensábamos que era la africanus de verdad, que al final es una especie nueva seguro, tiene un índice de espinas mucho menor y su tamaño es mucho más grande que la africanus normal. Y repito, en la que está aquí en lo que llamo africanus es las rugosas y las lisas. ¿Va a resultar que es lo mismo o no? Ya lo veremos, pero por ahora lo tratamos como una nueva. Otro índice, por ejemplo, el índice de escapo. En el índice de escapo pasan cosas también muy bonitas. Por ejemplo, esta de aquí. Esta del centro Africanus atewa. Esto es una hormiga que solamente hay una que tenía Barry Bolton identificado como Africanus. Y si fuera Africanus de verdad, este punto debería estar aquí abajo. Debería seguir la tendencia de las Africanus, que donde las grandes tienen escapos más cortos relativamente. Bueno, no sucede. Esta la tenemos aparte. Si algún día conseguimos más ejemplares, pues posiblemente sea una cosa nueva o un bicho extraño que tiene alguna modificación extraña y ya lo veremos. Una cosa curiosa que os cuento ya, la FRTZ01 esta, es la primera Pristomyrmex dimórfica tipo Feidole que se ha encontrado. La ha encontrado Peter Hox en Tanzania y esto pues nos chocó mucho también. Veis que tenéis una casta de Pristomyrmex pequeñitas y una casta de Pristomyrmex muy grandes. Lo que os contaba de la tegua. Bueno, aplicamos el siguiente nivel. Vamos a hacer la PCR. Pues con la PCR salen cosas también muy bonitas. Esta es la dimórfica, el óvalo grande que tenéis aquí. Los puntitos, los cruces azules son la Africanus mezclada con la que nosotros pensamos que era Africanus, que al final es Africanus. Y aquí se ve claramente que lo que nosotros vamos a llamar Cafanai, dedicada al director del parque, el señor Cafana, se ve que es una cosa distinta. No se mezcla con las otras. Sin embargo, cuando las ves, no hay un índice que tú digas, pues mira, tiene esto más grande, tiene esto más pequeño. Es difícil y sobre variabilidad que hay en esta especie. Pero cuando las agrupas y el ordenador trabaja, pues mira, se separan y se separan bien. El siguiente nivel que intentamos aplicar fue decir, venga, vamos a tratarlos por nidos, a ver si nos da cosas coherentes. Pues parece que sí. La especie esta Orbiceps, que es una especie bien definida y separada de las demás, aparece en su sitio. Aparece separado de todo lo demás. Luego está la Cafanai, separada absolutamente de todo lo demás también. No las considera con las africanos. Aquí estamos hablando de nidos ya, estamos hablando del Nest Center Cluster. Las otras tres especies, la dimórfica, la del escapo largo de Atewa y una de Tanzania, que tampoco voy a entrar, que también fue una sorpresa encontrarla, pensamos que era africanus, pero parece ser que es nueva también, pues aparecen separadas. Y las africanus intenta
separar lo que es oeste de África y este de África. O sea, las rugositas más oscuras van por un lado y todo lo que hay en el este de África va por otro. Y aquí se nos acaba el análisis. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues intentar buscar más nidos, de lo que nosotros llamamos nidos. Me he traído un par de series ahora de Ginebra para medir, las meteremos en el análisis, ver si esto va cogiendo coherencia y si parece que todo va por donde va, al final a la africanos de verdad tendremos que aplicar algo de genética, ya enfocada hacia estos dos grupos en particular y ver si realmente puede ser distintas o no. Y ya iremos viendo. Bueno, una vez que ya llegamos a que las cosas son nuevas o no, o que ya tenemos las especies separadas, ya tenemos todo hecho, hay que describirlas, que es el paso más burocrático de dar a conocer al mundo las especies nuevas que tú has identificado con todos estos métodos. La tradicional, pues es a base de imágenes fantásticas, con una calidad maravillosa, la que hacen, pues por ejemplo, estas están hechas en California. Este es el holotipo de Anictus embubi, una nueva Anictus, que está dedicada a Brian Fisher. Embubi es pescador en Swahili. Y este es el método tradicional. Ahora mismo hay más métodos. Lo que se hace ya de manera sistemática es meter datos en GenBank. Y me sorprendió un poco ver, chequeando para esta charla los datos de GenBank, pues que tardaron en alcanzar los 100 billones de bases, pues, ¿cuántos años? Unos 20 años, 20 y tantos años, pero en alcanzar los siguientes 100 billones de bases, pues tardaron 5. Es decir, esto es exponencial y parece que va a seguir siendo exponencial. Yo siempre que puedo intento meter datos de lo que se va describiendo, lo nuevo que vamos cogiendo, intentar meterlos, a veces puedo, a veces no. Pero es una buena base para aplicar filogenia, por ejemplo. ¿Qué cosas se están aplicando ahora? ¿Qué cosas está empezando a aplicar, por ejemplo, la gente de Okinawa con Paco Ita? Pues el micro-CT-scan, que esto es una verdadera maravilla. Esto es escanear en 3D los insectos y crean lo que ellos llaman un holotipo virtual, que tiene una definición brutal y realmente da más definición que si tú lo ves a la lupa. Y no solo eso, puedes ver todos los relieves, pero además en las descripciones, por ejemplo, o cuando tratas el bicho, puedes realzar ciertas zonas. Más aún, puedes hacer cortes en 3D. Estos fueron unos cortes que aparecen ahí en la revisión explicando pues, que en Discocirria el contar los artejos antenales pues no es una buena herramienta porque a veces aparecen fusionados, a veces no. Y esto se puede ver muy fácil ahí. Imaginaos esto a la lupa. Es imposible. Incluso se llega a esto, a lo que os comentaba antes de hacer holotipos virtuales. Esto es un modelo 3D que si entráis en el enlace lo podéis girar, verlo desde todos los ángulos, ampliar, reducir y ves detalles morfológicos extremos, ves lo que tú quieras. Y realmente le llaman holotipo virtual y yo pienso que en el futuro habrá un repositorio de holotipos virtuales. Pues lo mismo que en genética hay un repositorio de código genético del bicho, pues lo mismo acabará viendo cosas estas porque es una herramienta estupenda. Y nada más, esto es lo que os quería contar. Espero no haberos aburrido demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Kiko. Una charla súper interesante. Pasamos entonces en estos momentos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta para Kiko, este es el momento. La pueden realizar en los comentarios o si alguien quiere hacerla directamente, puede activar su micrófono y su cámara para hacerla directo con él. Entonces quedamos pendientes. Kiko. ¿Sí? Felicitaciones, muy buena charla, muy interesante todo lo que ha mostrado, sobre todo con estos grupos exasperantemente monótonos. Cuando habla de Aenictus, aquí nos acordamos de Solenopsis, Brachymyrmex y Poponera, ¿no? Es el mismo problema. Sí. Al principio, Kiko mostró los géneros, los grupos de géneros con más especies, con más problemas. Para mí un género que creo que puede ser muy complicado para trabajar en la región afrotropical es Carevara. Sí, absolutamente. Porque con Carevara, la experiencia que tengo con el neotrópico es que en algunas especies han desaparecido los intermedios, ¿no? No hay soldado mayor, solamente hay menores, y las menores, algunas pueden tener 1 milímetro de longitud apenas. Imagínense hacer medidas de los palpos y demás estructuras.
Creo que el caso de Carevara para mí es el reto más importante. Bolton comentaba que este grupo es muy rico en el viejo mundo y que África es una región ideal para estudiarlo. Pero con Carevara la obrera menor no da para hacer separaciones. Estos análisis que usted muestra muy interesantes, el problema es que en Carevara es tan monótono que prácticamente no hay de dónde sacar datos que puedan permitir hacer esos clústeres que usted propone. Creo que Carevara, el ejemplo para el neotrópico es Azteca, ¿no? Con Azteca, si no se tiene reinas en algunos grupos, no se puede llegar a especie. Con Carevana yo creo, Kiko, que el asunto sería tener reinas, pero es difícil, ¿cierto? Porque no siempre ustedes pueden hacer excavaciones para poder asociar una reina con las obreras. Claro, aquí te contesto. Aquí se juntan los grandes problemas de la región afrotropical. Y es que hay muy poco material de Carevara. Bueno, para que os hagáis una idea, en Parasisquia, por ejemplo, me he traído de Ginebra una obrera de una especie nueva y he duplicado el número de ejemplares que tengo de esa especie. Quiero decir, muchas veces hay una obrera, dos obreras, o no hay, o están rotas, o son muy antiguas. En Carevara, imagínate, las series históricas estas montadas por gente que no son especialistas, es Sí. una gota de pegamento en la que encima hay algo. Es absolutamente imposible. Carevara sería un género en el que yo haría un reboot. Yo, si las normas taxonómicas dejaran, diría, mira, voy a borrar todo lo que hay y voy a empezar desde cero, porque si no es absolutamente imposible. Yo pienso que en Carevara solo hay dos formas de atacarlo. Una es a través de la genética, en África digo, porque ya digo, el material es muy escaso. Una es a través de genética avanzada y la otra sería con una herramienta un poquito más avanzada todavía que el micro CT scan, que es hacer micro CT scan masivo, que ahora parece que se puede empezar a hacer, y aplicar herramientas de estas, pero mucho más avanzadas, basadas ya en morfología pura. O sea, al ordenador ya no le estás dando medidas, le estás dando datos morfológicos en el espacio, ciertos puntos, y el ordenador es capaz de analizar de manera muy fina lo que está pasando ahí. Eso es un trabajo para toda una vida de un taxónomo. O sea, aparte Carevara es hiperdiverso. Yo en el último viaje en Costa de Marfil pensaba que había traído una especie y me he traído como mínimo 10, una vez que las veo a la lupa. Es un género extremadamente complicado, extremadamente complicado. No, yo no me atrevo con las Carevara. Yo, Carevara y Dorilus, sé que no las voy a entrar nunca, no, seguro que no. Ánimo. Bueno, Bolton me dijo, nos cruzamos la pelota entre Bolton y yo porque Bolton me dijo, ya que usted revisó las del Nuevo Mundo, revise las del Viejo Mundo. Claro, Yo le dije, claro. no, usted está en el Viejo Mundo, usted tiene acceso a mucho material de África, entonces hágale usted. Dijo, no, mejor usted porque usted está más joven y así nos pusimos a discutir y a la final nadie va a revisar Carevara. No, es Un dato complicado. pequeño de curiosidad, Carevara en griego significa dolor de cabeza. Pues mira, pues justo porque son terribles, mínimas, ínfimas. Y la verdad es que a pesar de ser tan ínfimas, sí que ves que hay cosas que varían de unas a otras y tienen esculturas diferentes, pero es extremadamente complicado, extremadamente complicado. No, La especie Carevara minuta de Brasil tiene 0.96 milímetros de largo total. O sea, es más pequeña que una amiba. Una Carevara podría ser depredadora de amibas, Sí, de protozoarios. es tremendo, es tremendo. Sí, yo hace poco le envié a un amigo una foto de una cabeza de un alfiler al lado de una carevara que había terminado de montar. Y es que la carevara era más pequeña que la cabeza del alfiler. O sea, son un dolor de cabeza continuo. Eso es tremendo, tremendo. Nuevamente, Kiko, muchas gracias por esta charla tan interesante. No, gracias a ti. Un placer hablar contigo. Ojalá nos veamos alguna vez. Bueno, Natalia Ladino tiene una pregunta para hacerle a Kiko. Entonces, dale, Hola, Natalia. ¿me escuchan por ahí? Sí, perfectamente. Kiko, no, gracias. Una preguntita más por curiosidad. Es que, pues uno siempre escucha que, como es de difícil acceder al material africano, ¿no? Y pues yo me preguntaba si además del Museo Surafricano, ¿existe alguna institución o alguna colección menor que albergue hormigas donde sea útil como contactarnos para acceder a ese material? Mira, en material africano histórico
bueno hay en 2 sitios. Bueno, en 3 sitios. El Museo de Londres, por supuesto, el Museo de Ginebra, los 2 museos de Bruselas, y en África está el Museo Icico de Sudáfrica, y hay una colección pequeñita, que es la colección de Geo Colo en Namto, en Costa de Marfil, pero es que esta colección define exactamente lo que son las colecciones en África. Esta colección, os comenté que hubo una guerra en el 2011 y él se tuvo que coger sus cajas y llevárselas a casa para salvarlas de la guerra. Entonces, es una colección que para mí tiene una historia detrás que es preciosa, no tiene muchos medios, pero sí tiene material, y material de oeste de África yo creo que ese es el bueno. El resto de los museos es un poco una pérdida de tiempo. París tiene algún material, yo espero ir ahora cuando lo permita la COVID, espero ir en febrero o marzo, pero no está muy bien estructurado, es un sitio que yo le quería meter mano a ver si podía ver lo que hay ahí bien, pero no hay mucho más, ¿eh? Londres, Génova y Bruselas. Yo no te diré en ningún sitio más. Y su Bueno, merced por supuesto, podría- no, perdona, me equivoco. Y luego las colecciones de la gente que ha colectado hace poco. Paco Ita, Peter Hawkes y Brian Fisher con toda la colección de California. Esas son las 3. Y si yo te puedo enviar algún material, pídemelo y yo encantado. Ok, su merced podría escribir de pronto, por favor, el nombre de la persona que usted mencionó, que se llevó las cajas, como para tener una idea de quién. Geo Colo, el profesor Geo Colo, Y-E-O-K-O-L-O. Geo Colo. Si quieres, luego os puedo... Bueno, tenéis mi correo por ahí, enviadme un mail si queréis y yo os doy los datos de contacto de esta persona. Muchas gracias. Nada. Seguimos con la pregunta de Claudia Ortiz Sepúlveda. Hola, Kiko. Muchas gracias por tu charla. Bueno, me presento. Yo soy una mirmecóloga de corazón. Yo hice mi maestría con Braquimirmex y ahora estoy haciendo mi doctorado con el estudio de moluscos de los lagos africanos. Y entonces yo tenía 2 preguntas para ti. En tu conocimiento de las hormigas que has visto, aunque pues son antiguas, ¿has visto algún patrón de especiación entre el este de África y el oeste de África? Ya pues que el este tiene todas estas montañas, el oeste está Okavango, que es tan pantanoso, o el Congo, que tiene pues los bosques, esta selva. Sí, yo lo que estoy viendo ahora que empiezo a tener un poquito de datos ya y estoy intentando hacer justo ese análisis que tú estás diciendo, ver dónde hay grupos de especies, si la fauna del oeste es distinta de la del este, yo diría que hay 3 grandes grupos. Está el grupo de la zona sudafricana, todo lo que es Sudáfrica, Namibia, Botsuana. Luego está la zona del este de África, Kenia, Tanzania y hacia arriba, que es un poco más árida. Y luego está el gran meollo, que es el centro, que es todos los bosques tropicales. Yo diría que sí, que están bien diferenciados. Todo lo que es bosque tropical, oeste de África, más bosque tropical del centro. Luego hay un grupo en las montañas de Rwenzori, lo que es el este del Congo, Ruanda, Uganda, que hay cosas muy particulares. Luego ya está toda la costa este y el sur. Yo hablaría en grandes grupos, esos 4 sí que están bien diferenciados. En moluscos también, son más o menos esos 4. Sí, también, pues mira, me alegro mucho de que coincidamos. Y lo otro que te iba a comentar es, pues, con esta, por lo menos para nosotros ha sido muy difícil poder ir a colectar al oeste de África. Nosotros hemos tenido más posibilidades en el este de África, Malawi, Tanzania, Uganda y demás. Y ahorita con el Nagoya, por lo menos Uganda está mucho mejor organizado para obtener permisos de colecta. Y entonces mi sugerencia o mi pregunta es, ¿qué posibilidades ves? Por lo menos en nuestro caso, que los moluscos no son como tan llamativos, nos unimos a los peces, ¿no? A los cíclidos, a los que estudian cíclidos y esto, pues para a los lagos o a los antropólogos para ir a Turkana, al área de Turkana. ¿Qué posibilidades hay como para poderse unir entre todos para poder ir a colectar a diferentes sitios? ¿Cómo has visto esto? Para mí sería una noticia estupenda. A ver, yo voy solo a los sitios. Quiero decir que para mí sería genial poderme juntar con más gente. Yo mi primer viaje a Senegal lo hice solo y fue bien, curioso.
Y mi viaje a Costa de Marfil ya fue a través de la universidad, contacté con el profesor Giocolo y ya me ayudaron a organizar todo. Si quieres muestrear en el oeste de África, yo te recomendaría Costa de Marfil. Costa de Marfil, no este año, el año que viene, y a través de Giocolo se puede organizar algo muy bonito. Son muy eficientes y trabajan muy, muy bien, sorprendentemente bien. En Ghana tiene que ser fácil también, pero yo en Ghana ahí no contacté con nadie. Ahí quizás a través de Brian Fisher, que sí que montó allí una cosita, se podría contactar con gente de la Universidad de Lego. Y es un sitio muy interesante, muy interesante. El bosque tropical allí es muy, muy bonito, muy bonito. Y nada, yo os cuento, yo tengo un proyecto en la cabeza, por ahora está en la cabeza, intentaremos hacerlo de verdad, que sería proponer financiación para en principio van a ser 5, yo creo que va a ser más realista, hablar de 3 muestreos, uno cada año, en 3 bosques diferentes de África para poder comparar la fauna de sitios donde no ha ido gente. Yo tenía 3 bosques en la cabeza relativamente accesibles y bonitos y que no ha ido nadie. Y pedir financiación pues a través de las cosas que dan financiación para esto. No sé si National Geographic o gente así. Es un proyecto, estaba intentando hablar con Peter Hawkes. Quizás si hay más gente, cuanto más mejor, no lo sé. Es una cosa para ir hablando. Yo si tenéis algún proyecto de ir a África alguna vez, avísame, yo me uno, o tú te unes, o no sé cómo hacerlo. Es complejo, es complejo. Sí, pero en mi experiencia, unidos es más fácil. Sí, pues mira, yo te digo, yo el año que viene tengo planificado y casi organizado un viaje al bosque de Nyawe, en el sur de Ruanda, que es muy interesante. Ruanda es un país ahora absolutamente pacífico y genial. Es súper interesante porque es la vertiente este de los montes del Congo a los que no puede ir nadie porque te matan. Es así de duro y así de fácil. Y es una zona muy, muy bonita, ha ido gente a mostrar allí escarabajos, por ejemplo, dice que es fantástica, muy fácil acceso, y yo creo que ese es un sitio potencial para ir. Y es bosque tropical también, supongo que allí de lo tuyo también habrá, queda muy cerca del lago Victoria o de los lagos que hay por allí, toda la zona esa de lagos, o sea que bueno, es cuestión de hablarlo. Sí, estaría muy interesada. Muchas gracias, Kiko. Bueno, si te pasan mi correo, pues yo encantado de hablar lo que sea. Vale, gracias. Gracias. En los comentarios, Gonzalo Luis Ramírez pregunta a Kiko que si puedes, por favor, definir nuevamente lo de morfología objetiva. A ver, yo no quiero definirla. Quiero decir que es un término que Sandor Sotz, en un trabajo sobre Camponotus, sobre las Camponotus creo que eran de Madagascar, un grupo de Camponotus de Madagascar, el título viene a ser algo así como Hacia la taxonomía objetiva. Y viene a ser, vamos a emplear análisis tipo PCA, cluster, LDA, este tipo de análisis matemáticos que se emplean ahora en inteligencia artificial. Cuando Google nos envía un anuncio, lo que está usando son este tipo de herramientas. Me ha catalogado dentro de un clúster y me envía este tipo de anuncios. Eso es lo que hacen todas. Eso es lo que en el fondo y de forma muy simplificada hacen las grandes inteligencias artificiales que hay por ahí de las grandes empresas. Lo que propone Sotz en ese artículo es, bueno, voy a aplicar de manera sistemática la PCA y los clústeres a los datos que yo tengo de Camponotus. Yo haría una cosa intermedia. Yo no haría... Una cosa que me chocó en ese artículo, por ejemplo, es que Camponotus, que se diferencia muy fácil de las demás, porque tienen el mesosoma de una forma muy particular, no lo separa primero, sino que espera que lo separen los datos. Yo habría hecho 2 grupos, muy fácil de separarlos, y cuando ya me encuentro con problemas de que son todas muy parecidas, empiezo a aplicar estas herramientas más avanzadas. En el fondo, la morfología objetiva es eso, es basar tus decisiones en datos y apoyado por este tipo de herramientas. Por las herramientas que sean, por las que están ahora funcionando muy bien, son este tipo de herramientas de clúster. Listo. Muchas gracias, Kiko. Andrés Sánchez tiene una pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Hola. Bueno, Kiko, soy Andrés Sánchez. Quería primero felicitarte, la charla realmente muy interesante, muy buena, y pues nos mostraste, creo que algo muy interesante en cuanto a la diversidad que falta por conocer de este continente y lo mucho que aún debemos por conocer. En particular con los análisis de
morfológicos que has estado haciendo con las medidas que has estado tomando, los análisis de clúster, los PCAs. Te quería preguntar si igual has probado algunas aproximaciones con morfometría geométrica que vienen a solucionar algunos problemas que tiene, digamos, esta morfometría lineal, que hay veces tiene problemas con la aerometría, con algunas cuestiones particulares. No sé si has hecho alguna aproximación por ese lado. Sí, de hecho, el único curso que he hecho en mi vida centrado en hormigas, de estas cosas, quiero decir, ha sido de morfología geométrica. La morfología geométrica es lo que yo comentaba que en Carevara podría dar buen resultado, que es no solamente tener medidas, sino tener una representación espacial de dónde están esos puntos y tener como una representación. El gran problema ahí es conseguir los datos. Estas herramientas son súper fáciles, de verdad. Son 2 líneas de código en R, hay paquetes informáticos que te lo hacen sin ningún problema. El gran problema es conseguir datos. Por eso las empresas de telefonía quieren tus datos, por eso Google quiere tus datos. Hace años que estas cosas están desarrolladas y el problema es tener datos buenos, datos fiables. ¿Cómo consigues datos 3D de una carevara? Es imposible. Es imposible. Es posible si haces un microescan de todas las carevaras que puedas. Hasta ahora hacer un microescan de una hormiga tardabas unos 20 minutos. Ya se está haciendo un proyecto, está la Universidad de Okinawa haciendo un proyecto con un scan en Alemania que puede escanear chorrocientas mil en nada de tiempo. Pues bueno, eso sería una opción. Coger toda una serie de carevaras, 200, 300 carevaras de distintos nidos, hacer el escáner, tener el escáner 3D y aplicar morfología geométrica, que son estas mismas herramientas, para que no lo sepa, es aplicar este mismo tipo de cosas, tipo PCA, a series de mediciones 3D reales. Eso se hace, por ejemplo, para ver con cosas de tamaño manejable. Por ejemplo, he visto hace poco un artículo de cómo varía la morfología craneal de los homínidos en el Serengeti. Pues claro, coges muchos cráneos del Serengeti, mides en 3D dónde están esos puntos, aplicas estas herramientas y te da ciertas cosas. En las hormigas lo complicado es conseguir los datos. Fue una idea que tuve en la cabeza hace algún tiempo, pero es extremadamente complejo. Sí, no, sí, te entendiendo perfectamente lo de la consecución de los datos. Creo que no hablaba como tal de la geométrica, sino hablaba que hay veces cuando se trabaja con estos datos lineales, digamos en este caso que tú tomas el largo de la cabeza por el ancho, hay veces puedes tener efecto del tamaño que normalmente cuando se hace el análisis de proclústeres, cuando estás haciendo morfometría geométrica como tal, no estoy hablando de la 3D, sino la que normalmente se trabaja en 2D, evita, digamos, hay veces limpia un poco lo que sería el problema del tamaño en algunos casos. Si bien, digamos, con las hormigas podría uno trabajar solo con una casta, nuevamente viene el problema que estás mencionando, tener los datos suficientes y un N suficiente para poder tener ese muestreo. Realmente un poco mi pregunta iba un poco allá, sería genial poder tener los datos de microCT de muchas especies para poder hacer estos nuevos análisis de 3D que realmente son maravillosos, como dices el ejemplo del artículo de los cráneos de homínidos. Pero bueno, no, está genial, me gustó mucho esta aproximación sobre el estudio. Creo que estaba intentando hacer algunas cuestiones morfométricas y lo tendré en cuenta. Ahí, mira, yo ahí el problema que veo con la alometría, el problema de la alometría es que las mayores de las especies parecidas siempre se van a parecer más entre sí que a las minor. Entonces yo por ahí no veo una solución fácil. Porque ¿cómo defines las mayores? ¿Cómo defines dónde cortas? Y sobre todo en África hay series de las que no tienes mayor, de las que tienes 3 obreras y las 3 son minor. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? Yo veo más futuro, aprovechando que las hormigas son sociales, haciéndolo a través de lo que hablábamos del NC Cluster de nidos. Da un resultado buenísimo. Estamos ahora trabajando, Sandor Sox y yo, en algo, intentando desarrollar algo por ahí, y lo poco que hemos podido hacer, que estamos los dos un poquito desbordados, da resultados muy buenos, porque realmente lo que haces es agrupar en un nido cómo varían las cosas. ¿Cuál es la alometría? Coges la alometría de la cabeza, la alometría del escapo, la alometría de las patas, la alometría de todos los índices y eso te genera una matriz que nido a nido es muy parecida en la misma especie, pero varía respecto del resto de las especies. Por ahí yo creo que se pueden conseguir más cosas. Yo no veo futuro, yo ahora mismo, y no soy muy experto, digo de mi trabajo particular,
porque en el fondo lo que está sucediendo es eso, que las majors se parecen más entre sí que a las minor. Entonces es complicado, para mí me parece muy complicado. Quizá en sitios como Camponotus, pero claro, en Camponotus, ¿cómo te aseguras de que tienes la mayor y de que no tienes una mayor intermedia? Es complejo. Ojalá tuviéramos en África tanta cantidad de material, pero es complicado, es complicado. Sí, justamente por eso te preguntaba. Por los nidos me gustó la aproximación porque justamente me he encontrado con el problema de definir, bueno, y acá efectivamente estoy tomando la medida de todas las mayor de lo que es, o Claro. ¿será que me falta algo del nido? Y bueno, gracias. Claro. Venga, gracias a ti. Tenemos otra pregunta desde Iván Lobo Cardoso. Él pregunta con respecto a estos análisis que van más allá de las observaciones visuales, que si en algún futuro esto podría alterar o traer cambios con los estudios genéticos. Pues no lo sé, la verdad. En el fondo lo único que estás intentando es tener muchos datos para generar una opinión. Quiero decir, para generar no una opinión, sino una decisión. Yo creo que todo se complementa. Datos genéticos con datos morfológicos, con datos ecológicos. Seifert ha llegado a separar especies en base a ecología. Bichos que vivían en estepa o que vivían en montaña, pues parece ser que no deberían ser lo mismo. Cuantos más datos, mejor. De todas formas. Centrado en África, todas estas herramientas van mucho más allá de lo necesario. Quiero decir, es tal el trabajo que hay que hacer que solamente con la primera capita, la de observación visual, ya obtendrías resultados tremendos. Lo que pasa es que si encima aplicas estas cosas, sacas muchas más especies y una visión mucho más potente. Si encima puedes aplicar filogenia, que es una cosa que está haciendo, por ejemplo, Paco Ita con Astetramorium, sale una cantidad de información tremenda. Todo ayuda a tener más información acerca del problema y a partir de ahí tomar decisiones. En el caso de Pristomyrmex ya está alterando. Cosas que pensábamos que era una especie salen 4. Y visualmente yo no soy capaz de separarlas, pero salen 4. Y son distintas, ¿eh? No, es fácil. Una vez que das con el kit de la cuestión, se pueden separar bien. Listo, Kiko, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, creería que no. Les agradecemos a todos por estar presentes en la charla. De nuevo, les ofrecemos una disculpa por el inconveniente que tuvimos. Te agradecemos, Kiko, por tan maravillosa charla. De verdad que es muy valioso tener ya una mirada de las hormigas afrotropicales. Esperamos tenerte próximamente con nosotros y muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo 28 de agosto en la nueva charla del Grupo de Estudio de Hormigas Neotropicales. No, muchas gracias a vosotros, por supuesto, y sobre todo que para mí ha sido un placer y un honor estar con vosotros. Yo estoy todavía abrumado de que me hayáis invitado, porque para mí hablar para gente como Fernando Fernández, John Nat, que sin desmerecer a nadie, solamente los que veo por aquí, para mí es, joder, estoy hablando con mis ídolos, la de artículos que he leído yo de esta gente. Y nada, muchísimas gracias y para lo que queráis, por aquí estoy. Encantado de estar con vosotros.